¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a nuestra octava mesa temática con vistas al Foro 2022 que se realizará el próximo año. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, el doctor Renato Berrón Ruiz, que es el director del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, para lo cual nos hablará de un tema de suma importancia para la ciudad y para todos nosotros, que es modificaciones al reglamento de construcción de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Para lo cual voy a pedirle a nuestro buen amigo, el ingeniero arquitecto Sergio Hernández, que nos apoye en la moderación del día de hoy. Claro que sí. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro tesorero. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado varios diplomados en la especialidad de gerencia de proyectos y ha sido exponente en diferentes escuelas privadas y públicas a nivel profesional de la misma especialidad. Es director responsable de obra, perito responsable de obra y perito de obra en algunos estados de la República Mexicana. En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha tenido diferentes cargos de representatividad a nivel federal y Ciudad de México, en el sector de educación, cultura y salud. Actualmente es tesorero en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en nuestra delegación Ciudad de México. Es fundador de la empresa de consultoría interdisciplinaria de proyectos integrales, Consulpro, desde hace más de 15 años, con la especialidad en brindar los servicios de gerencia de proyectos integrales en la industria de la construcción, y ha logrado que su empresa sea reconocida en la industria de la construcción. Actualmente se encuentra catalogada por la revista Consultoría dentro de las 10 empresas de consultoría más importantes de México. Sergio, gracias. Gracias. Adelante. Pues a mí me honra leer la semblanza del doctor Renato Berrón. Doctor, bienvenido a la Cámara de la Ciudad de México. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor. El doctor en Ingeniería Renato Berrón Ruiz cursó la licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de la UNAM y la maestría en estructuras en la División de Estudios de Posgrado en la misma universidad. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Pierre-Marie Curie en París, Francia, y cuenta con el registro de perito en seguridad estructural del Gobierno de la Ciudad de México desde el año 1999. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo del diseño estructural y ha sido profesional a nivel de maestría en estructuras. Del año 2008 al agosto de 2012 fue coordinador técnico de la Secretaría de Obras y Servicios y desde el 1 de septiembre del 2012 es director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido. Hoy es un tema muy importante en este mes, es donde pasó muchos sismos de mayor magnitud en la Ciudad de México y hoy nos va a dar el gusto de que nos platique estas grandes reformas que han sido en el reglamento de construcción del Distrito Federal. Pues doctor, sin más preámbulo, bienvenido y estamos con gusto en escuchar. Gracias, Sergio. Y pues antes que nada, buenos días a todos y un agradecimiento a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción por darme esta oportunidad de poder hablar, darme este foro, y por otro lado un agradecimiento a Sabino Varela, el presidente, por invitarme, y a ustedes, Andrés y Sergio, por acompañarme en esto. Bueno, la idea es platicarles sobre los últimos cambios al reglamento de construcciones, que básicamente son dos importantes. El primero de ellos es el del artículo 71. Es un artículo, pero es muy importante. Y ahorita yo voy a explicarles por qué este artículo 71 es tan importante y qué modificaciones le hicimos. El segundo cambio o segunda reforma que estamos haciendo, que también salió publicada ahora en agosto en la Gaceta Oficial, son las reglas de operación de la Comisión para el Estudio y Reformas al Reglamento. Estos dos cambios son trascendentes. El primero, no sé, traía yo una presentación, no sé si me la pudieran poner la presentación, para explicarles la trascendencia del cambio del artículo 71, que es un artículo que se refiere a la constancia de seguridad estructural. Primero, ¿qué es la constancia? Porque hay mucha confusión
con respecto a este documento que se maneja por todos lados, en todas las edificaciones, pero a ciencia cierta hay muchos que no entienden qué significa la constancia de seguridad estructural. Hay quienes piensan que es un dictamen y no es un dictamen. Y lo que es la constancia es un documento que significa que el edificio que la tenga cumple con el reglamento. Así de fácil, así de simple, pero es muy complejo. Que un edificio de los años 80, que según el reglamento requiere una constancia, pues tiene que cumplir el reglamento. Ya veremos en qué partes del reglamento tiene que cumplir. Eso se vuelve complejo, ¿no? Antes de esta reforma, lo que hay es que cualquier edificio podía obtener una constancia de seguridad estructural, sencillamente ir a tramitarla o ir a registrarla en la alcaldía. Esto ya se complicó un poco, porque ahora lo que estamos pidiendo es un sustento numérico de lo que la constancia de seguridad estructural significa. Si la constancia de seguridad estructural significa que la estructura o que el edificio debe de cumplir, bueno, me lo tienes que demostrar y entonces te doy tu constancia. La constancia antes de la reforma, pues era una visita de inspección ocular y el corresponsable la firmaba, veía que estaba bien y la firmaba. Y la constancia, pues no había ningún sustento numérico que la avalara. A raíz del sismo del 17, pues nos dimos cuenta que muchos edificios que colapsaron y donde lamentablemente falleció gente, pues tenían constancia de seguridad estructural. O sea, que los edificios, en teoría, al cumplir el reglamento, porque tenían constancia, pues no debieron haberse caído, o al menos no colapsado, quizás con daños graves, pero no colapsado. Y entonces, de ahí surgió la necesidad de hacer alguna reforma en este artículo 71, pues para que al menos se garantice que el edificio cumple el reglamento de construcciones y que pues las probabilidades de que colapse se disminuyan, ¿no? Quizás tenga daños, pero la búsqueda es que no haya fallecidos y que no colapse. Entonces, el artículo se dividió en varios artículos, el 71, en el 71, que es este que ahorita estamos viendo en pantalla, después viene el bis, el ter, el cater, y viene un artículo adicional que está muy ligado a todos estos, que es el 677 bis, que ya lo explicaré. Entonces, el 71 es la constancia de seguridad estructural que se da a edificios del grupo A y subgrupo B1. Los edificios del grupo A son aquellos que son importantes por su uso: hospitales, escuelas, terminales de autobuses, en fin. Y los del subgrupo B1 son importantes por sus dimensiones, o sea, tienen un área mayor a un metraje determinado por el reglamento o una altura mayor a un dato determinado por el reglamento. O sea, que son de dimensiones importantes. Y esto varía según la zona geotécnica donde se ubique el edificio. Entonces, el corresponsable de seguridad estructural tiene que ver si cumple este edificio los estados límites de falla o de servicio del reglamento. Si los cumple, entonces directamente pueden obtener el registro de la constancia de seguridad estructural. Si no se cumple, entonces pues tienen que hacer modificaciones, cambios en el edificio para que se cumpla el reglamento y así poder registrar la constancia de seguridad estructural. Tendrían que rehabilitar el edificio, ¿no? La constancia de seguridad estructural, entonces, se basará no solamente en una inspección ocular, como era la costumbre, sino que también por un estudio analítico y de campo. O sea, es decir, ¿por qué de campo? Porque hay que obtener datos de la estructura, son estructuras existentes, entonces hay que ver la calidad del material, hay que ver la geometría. Muchas veces estos edificios no tienen planos estructurales, fueron construidos hace 30, 40, 50 años,
y entonces pues habría que hacer un levantamiento topográfico geométrico para obtener sus dimensiones. Por otro lado, pues pruebas no destructivas para ver la calidad de su material y aparte hacer el estudio en gabinete analítico para ver si está dentro de los estados límites de falla o de servicio. También, si el edificio tiene daños, pues hay que interpretar los daños, de qué son, pueden ser mero mantenimiento, o pueden ser que son daños originados durante la construcción, y ahí están desde hace muchos años. La antigüedad, zona geotécnica y condiciones de separación de colindancia, su estructuración, todo eso hay que contemplarlo para analizar el edificio y ver si otorga el corresponsable de seguridad estructural o no otorga la constancia de seguridad estructural y de manera inmediata, y si no, habría que hacerle toda una serie de acciones para rehabilitar el edificio y así cumplir. La siguiente, por favor. El artículo 71 bis, nos habla de cada cuánto se renueva la constancia de seguridad estructural, cada 5 años, como todo el mundo lo sabe, o después de un sismo cuya aceleración es mayor a 90 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la tercera condición es cuando así lo determine la administración. Si el gobierno de la Ciudad de México, que es la administración, dice necesito que ahorita se renueven todas las constancias, se renuevan. Todo esto tiene que estar publicado obligatoriamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Después del sismo tendría que haber una publicación en la Gaceta para que en ese momento todos los propietarios de los inmuebles que requieran una constancia de seguridad estructural, pues la renueven, la actualicen, ¿no? Y entonces busquen a un corresponsable de seguridad estructural, que es el único auxiliar de la administración que tiene la atribución de firmar esas constancias. Bueno, nos vamos al artículo 71 ter, que se refiere a las construcciones del grupo A y subgrupo B1, pero que no son planteles educativos. Aquí separamos los planteles educativos de todo el resto de los demás edificios. O sea, esto se debió mucho por los resultados del sismo del 2017 y consideramos que los planteles educativos tienen que tener un trato especial. Y todo el resto de los edificios que ya mencioné, los del grupo A, importantes por su uso, y su grupo B1, importantes por sus dimensiones, tienen que seguir esta secuencia, este proceso que se llama proceso de evaluación preliminar para fines de rehabilitación de edificios. Todo esto se encuentra en una norma que salió publicada en diciembre del 2017, que es la norma de rehabilitación. Se llama norma de rehabilitación para edificios dañados por el sismo, en fin. Ese es el nombre completo. Nosotros la vamos a identificar como norma de rehabilitación, y en sus secciones 2.1 y 2.2 de estas normas aparece todo este proceso de evaluación, que es el proceso que deben de seguir los corresponsables para ver en qué condiciones está el edificio y si se registra o no se registra la constancia de seguridad estructural. Hay, primeramente, como siempre, una inspección ocular, investigación y documentos. Ahí todo esto aparece en la sección 2.1 y 2.2 a mayor detalle. Lleva de la mano a los corresponsables en seguridad estructural de lo que deben de hacer, informaciones básicas del edificio, propiedades de los materiales, como ya lo había yo comentado, identificación del sistema estructural, que es muy importante, y con ello hacer estos análisis profundos para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural que marca la normatividad, en este caso el reglamento de construcciones, y ver en qué parte, en qué sección caemos. Puede ser la sección 2.3.3.2, que es la de código verde, o la de código amarillo, o la de código rojo. Cuando uno cae en código amarillo y código rojo, es una rehabilitación del edificio
En código amarillo puede ocuparse el edificio y en código rojo, pues definitivamente la recomendación es que esté desocupado en su totalidad el inmueble. Ya una vez rehabilitado, bueno, se obtiene la constancia de seguridad estructural, como se ve en el diagrama de flujo, ¿no? Y ya por último está el artículo 70, también este artículo habla de después de un sismo, es el caso particular de que viene un sismo y después de un sismo pues hay que inspeccionar estos edificios que requieren una constancia estructural y aquí están los plazos que se dan. Hay ya una serie de comentarios que nos han hecho respecto a los plazos para hospitales, que es muy corto, pero bueno, el caso es que los hospitales, clínicas, son importantes después de un sismo. Siempre tenemos que tener la certeza de que los hospitales están seguros, porque seguramente van a ser ocupados de manera importante después del sismo. Y bueno, ahí aparecen los demás plazos de entrega de la constancia de seguridad estructural, ¿no? Pues viene el último artículo, el cuarter, que habla de los planteles educativos. Ese, como les comenté, este es un artículo especial para los planteles escolares de diferentes niveles: inicial, primaria, media superior, preescolar, secundaria y superior, ¿no? Nos vamos al artículo 177 en caso de un sismo o cuando se determine por la administración que estos planteles escolares deben de iniciar su revisión de la seguridad estructural. Aquí, cuando hay un sismo, no todos los edificios de las escuelas tendrán que ser revisados. Depende de la magnitud del sismo. Por ejemplo, si el sismo tiene una aceleración entre 30 a 60 centímetros sobre segundo cuadrado, entonces nada más se revisaría y iniciarían este proceso de revisión de la seguridad estructural aquellas escuelas que presenten daños. Si no presentan daños en un sismo tan ligero, pues entonces no hay que hacerles nada. Después, si se presenta un sismo entre 61 a 90 centímetros sobre segundo cuadrado, entonces se revisarán todas las escuelas con daños y aparte las que estén dentro de un polígono que le llamamos, que es la zona de actuación prioritaria. Esta zona es la zona de mayor densidad de daños que se han registrado en los sismos anteriores y de todos los sismos importantes que han ocurrido, como el del 57, el del 79, cuando se cayó la Ibero, el del 85, el del 17. Todos estos sismos han tenido una zona máxima de daños, una zona de alta densidad de daños, y se superponen todas estas zonas y obtenemos este polígono. Y finalmente, cuando el sismo tiene mayor de 90 centímetros sobre segundo cuadrado, entonces todas las escuelas se tendrán que revisar e iniciar su proceso de revisión de la seguridad estructural, aplicando para ello los lineamientos técnicos que salieron publicados en su momento para los planteles educativos. Esto es para tanto escuelas públicas como escuelas privadas. Este es todo un diagrama de flujo de lo que a nuestro juicio deben de hacer los propietarios de las escuelas para iniciar este proceso de la revisión de la seguridad estructural. A ellos les va a llegar una notificación por parte de la autoridad educativa de la Ciudad de México. Ellos tienen que contratar los servicios de un corresponsal de seguridad estructural y con datos muy importantes de la escuela. Por ejemplo, es el año de construcción, que es vital. No es lo mismo una escuela que se construyó después del 85 que antes del 85, evidentemente, por el cambio tan fuerte que tuvo el reglamento de construcciones. Y eso es una condición muy importante que tomamos en cuenta. La otra, la zona geotécnica, y la otra, pues el estado de conservación del edificio. Considerando esos tres factores, nosotros determinamos ciertos valores
o ciertos tiempos en los que el propietario debe de hacer 3 acciones prioritarias. La primera es revisar numéricamente su escuela, una revisión numérica que indique si cumple o no cumple con el reglamento, y si no lo cumple, qué tanto no lo cumple, y en función de eso, pues si cumple con el reglamento, en automático se obtiene su constancia de seguridad estructural. Si no lo cumple, entonces tendríamos que seguir el proceso de todos los demás edificios, que es el de la rehabilitación, siguiendo una guía técnica que también está publicada y que pues ustedes pueden entrar a la página del instituto y ahí pueden encontrar la guía para rehabilitar edificios escolares. A partir de esta guía se propone todo un proyecto o se realiza un proyecto de rehabilitación, se ejecuta, se interviene el edificio y posteriormente pues ya se registra la constancia de seguridad estructural, siguiendo este diagrama de flujo que está muy a detalle, ¿no? La siguiente, también hubo cambios en otros artículos, básicamente en los artículos 79 y 180 se define con toda precisión el nombre del dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural, que deberá de realizarse de conformidad con las normas técnicas complementarias para la revisión de la seguridad estructural. Si ustedes van a las normas técnicas para la revisión de la seguridad estructural, ahí van a encontrar cómo deben de realizarse a detalle estos dictámenes técnicos de estabilidad y seguridad estructural, que son dictámenes oculares. Eso lo aclaramos para que haya una liga entre este artículo 179 con las normas técnicas para la revisión estructural. Y por otro lado, está el artículo 180 que habla del proyecto de rehabilitación, y el cual se aclaró que debe de cumplir los estados límites de falla y de servicio. También hubo cambios en los artículos 68, 69 y 70 que se refieren al visto bueno en seguridad de operación, que debe de ser, el nombre correcto es visto bueno en seguridad de operación de las instalaciones. Y eso es lo que nosotros lo aclaramos, ¿no? Porque se confundía con que si tiene uno el visto bueno en seguridad de operación, es que ya la estructura es segura desde el punto de vista estructural. No, es segura desde el punto de vista de las instalaciones. El visto bueno en seguridad de operación siempre tiene que estar acompañado de una constancia de seguridad estructural que efectivamente habla de que el edificio pues, es seguro desde el punto de vista estructural, ¿no? Bueno, esos son los cambios relevantes. Esta es la primera parte de la plática relativa al artículo 71. Esto es muy importante, como usted lo dijo, el artículo 70, un artículo que le da una gran importancia a futuro con estos cambios sísmicos que han sido, porque, pues sí, realmente lo que usted comenta es muy importante. Antes la constancia de seguridad estructural se veía con una inspección ocular y sacaban constancia de seguridad sin ningún sustento estudiado, analizado estructuralmente. ¿Tendrá alguna estadística, doctor, cómo ha cambiado todo este cambio? Si realmente hoy, actualmente, ¿qué magnitud de escuelas o edificios han cumplido con esto? ¿Ha habido un cambio? ¿El proceso administrativo se ha retrasado más? Es muy importante porque realmente esto hace que tengamos la tranquilidad como propietarios de cualquier edificio, de que es más seguro mi edificio, estoy contratando un trabajo con una constancia de seguridad estructural que me va a garantizar que está bien establemente mi edificio. ¿Tendrá algún dato de este tema? Bueno, no tengo información referente a los edificios del grupo A y grupo B1 que no son planteles educativos. Sé que mucha gente está haciendo ya este proceso de evaluación. Es todo un proceso, ¿no? Y hay que verlo como tal. Y por otro lado, tengo ya datos y nosotros estamos participando muchísimo en los planteles educativos, ¿no? Nada más por decirles algunos números, el gobierno de la Ciudad de México ha revisado hasta el momento más o menos como 1,100 escuelas, planteles educativos. O sea, considerando que un plantel educativo puede estar formado por 2, 3, hasta 5 edificios. Entonces, si llevamos 1,000, 1,100 y lo multiplicamos por un promedio de 3 edificios por plantel, entonces estaríamos llevando del orden de unos 3,000
o 3.500 edificios escolares revisados numéricamente. De esos edificios hemos tenido resultados de un número importante de edificios en alta prioridad, así les llamamos nosotros. O sea, no tienen daño alguno. O sea, uno va a verlos, no presentan ninguna grieta, ningún daño, pero no pasan el reglamento. Y algunos de ellos, pues no pasan por mucho. Entonces, los clasificamos en alta prioridad. Hay muchos que no pasan, pero apenas no pasan. Y esos se clasifican en prioridad media. Y aquellos que pasan, pues es prioridad baja. Y tenemos todos estos casos de prioridad alta que los estamos trabajando. Y, por ejemplo, hasta el momento llevamos 625 proyectos ya de rehabilitación realizados. Se van a intervenir estos 625 edificios escolares que están en alta prioridad y que se tienen que intervenir para que cumplan el reglamento. Son 625 el año pasado y se van a sumar 315 más o menos este año. Entonces, en total vamos a llegar a casi 1,000 edificios escolares revisados numéricamente con proyecto de rehabilitación y que se van a estar interviniendo en los próximos años. Desde luego, todo esto implica un gran gasto, un costo muy alto. Estamos estimando que van a ser cerca de 1.500 millones de pesos para poner estas escuelas que hasta ahorita se han revisado en prioridad baja o que cumplen el reglamento de construcción. Y con respecto a las escuelas privadas, también estamos trabajando con ellas, les estamos asesorando. Muchas de estas escuelas pues, están interesadas con hacer esto porque saben la importancia de tener una estructura segura para los niños. Y no quieren vivir amargas experiencias del 2017. Entonces es por eso que muchas escuelas, pero desgraciadamente la pandemia nos vino a romper con todo nuestro programa. A las escuelas particulares no les ha ido nada bien con el tema de la pandemia y esto pues, ha hecho que este proceso se haya alentado, no se ha frenado, pero se ha alentado, se haya pues dándole prioridad a otras acciones. Las escuelas lo dejaron en un segundo término, ahorita están con el tema de COVID, pero seguro vamos a retomar con ellas este programa, ¿no? Con las escuelas privadas. Las escuelas públicas ahí vamos, y vamos a seguir todos los años hasta el 24, tenemos todo un programa para cubrir casi la totalidad de las escuelas, pero eso sí, la totalidad en las zonas de mayor peligro sísmico. Perfecto. Muchas gracias. Pues doctor, adelante con el Esta es una plática más rápida, la de las reglas de operación y funcionamiento de la Comisión para el Estudio y Propuestas de Reforma del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Nada más un preámbulo muy rápido. Nos percatamos de que el reglamento de construcciones se actualizaba cada 10 años, cada 15 años, o sea, no había un orden o una secuencia, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues dijimos, no, esto hay que tenerlo, como en otros países lo tienen, no es nuevo, hay que tenerlo periódicamente, ¿no? Que el reglamento de construcciones se actualice bajo un sistema, bajo una estructura. Y eso es lo que le dimos a estas reglas de operación, es otra cosa más que cómo debemos de actualizar el reglamento de manera obligatoria, que eso hay que subrayarlo. O sea, ya no es al contentillo de alguien que diga, bueno, vamos a actualizar el reglamento y se actualiza. No, ahora ya es obligatorio. O sea, los gobiernos que vengan, pues tendrán que actualizar el reglamento cada 6 años. Y ahorita lo explicamos, ¿no? Primero hay que mencionar que la Comisión para el Estudio de Propuestas de Reforma es un órgano colegiado que analiza las modificaciones, adiciones y derogaciones del reglamento de construcciones y de sus normas técnicas, o sea, es todo.
está integrado por la Secretaría de Obras y Servicios que preside esta comisión, la dirección, el director general del Instituto para la Ciudad de las Construcciones, su servidor, que soy el secretario técnico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Consejería Jurídica y de Servicios. Ahí somos puro gobierno y somos los que pues autorizamos al final todas las reformas. Hay invitados permanentes, que es la Secretaría de la Contraloría General, y 3 miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural, que es un comité que se formó hace muchos años y que está integrado por especialistas de alto nivel, de mucho reconocimiento en el campo de la investigación, en el campo de del ejercicio profesional. Hay invitados también especiales por parte de la presidencia que podrán estar ahí trabajando con esta comisión. Finalmente, la estructura que se propuso y que ya se publicó en estas reglas de operación es que la comisión está apoyada por un comité de coordinadores o comité coordinador, así les llamo, que está formado por los coordinadores de los subcomités revisores. Hay 13 subcomités revisores, uno para cada norma complementaria. Es decir, por ejemplo, la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de mampostería tiene un subcomité revisor que está integrado por, ahorita vamos a ver cómo están integrados estos subcomités revisores, y tienen un coordinador. Y así 13 subcomités. Va a haber 2 más de normas adicionales que ahorita se están haciendo estas normas, que ojalá pronto ya salgan publicadas, que es la de puentes y la de túneles. Entonces estamos trabajando intensamente con ella y estamos mejorando la de rehabilitación, que salió publicada en diciembre del 2017 y se va a mejorar, se va a hacer una norma muy general para todo tipo de estructuras. Y por el otro lado tenemos al reglamento de construcciones, que tiene 11 títulos. Pues cada título del reglamento va a tener un subcomité revisor y un coordinador. Bueno, pues todos estos coordinadores se juntan en este comité coordinador y analizan pues todas las reformas que posteriormente proponen a la comisión para el estudio. Siempre habrá el asesoramiento del comité asesor en seguridad estructural. Por ejemplo, el comité coordinador, su función, como ya dije, está constituido por todos los coordinadores y su función primordial es identificar y armonizar la propuesta de reforma entre sí y con otras disposiciones, a fin de evitar que se contradigan o que se dupliquen las especificaciones. Y se informa de manera semestral a la comisión. Los subcomités revisores también están integrados por gente que es experta en el tema, según sea la norma técnica que se vaya a revisar, y tendrá un coordinador, un secretario técnico, un representante del gobierno, un auxiliar de la administración, productores y usuarios. Su función es la de formular estas propuestas de reforma y emitir sus opiniones sobre los temas específicos a los que se refiere la norma técnica o a los que se refiere el título del reglamento. Y desde luego que ellos informan al comité coordinador. La siguiente. Existen 2 tablas, ¿no? La tabla 1, que es que encuentran ustedes en estas reglas de operación, que es la integración de los subcomités revisores. Y aquí ustedes pueden ver para las normas, para los títulos, ¿no? Y ahí podemos ver algún título en especial y qué representantes debe de tener este subcomité revisor. Por ejemplo, están los representantes del gobierno de la Ciudad de México, están los auxiliares de la administración, que son los corresponsables y el DRO, están los productores y están los usuarios. Y ahí se indica qué representante debe tener de manera obligatoria. Y lo mismo pasa con los subcomités revisores para las normas técnicas complementarias.
ahí vienen todo el listado de las normas técnicas, y vienen los representantes del gobierno, los corresponsables, los productores y los usuarios, y cuál de ellos es obligatorio que estén presentes en estos subcomités revisores. También en estas reglas de operación se habla que obligatoriamente debe el gobierno de hacer estudios de investigación o promover, apoyar económicamente los estudios de investigación. Ahí se habla de los temas que son importantes y que deben de ser atacados. O sea, tenemos la obligación como gobierno de destinar una parte del presupuesto a estudios de investigación, que finalmente es la base para que haya cambios y reformas en el reglamento de construcciones. Yo siempre he dicho que los cambios al reglamento no deben de obedecer a alguna idea de alguien, a alguna ocurrencia de alguien, sino deben de obedecer a información analizada, información testada, a resultados de proyectos de investigaciones o a la experiencia profesional que se ha aprendido por muchos expertos, ¿no? Por eso estos subcomités revisores están formados por investigadores y gente de la práctica profesional, tanto del diseño como de la construcción, como de los mismos productores. También estamos obligados a hacer la difusión y capacitación una vez que se hayan publicado estas normas, que tendrán que capacitar, como ya se han venido haciendo con el apoyo, desde luego, de los colegios, de las cámaras, como ustedes, y ustedes son los que entrarían en esta parte, en la difusión y capacitación de la nueva normatividad, de las nuevas normas técnicas o de las normas técnicas actualizadas. Y hay todo un calendario de actividades y procedimientos de revisión y actualización. Aquí está lo que nosotros debemos de seguir año con año para lograr que en el 6º año se pueda publicar la versión actualizada del reglamento. Aquí vienen todas las actividades y vienen los años. Aquí nada más me gustaría aclarar que el año 6º de este proceso corresponde y corresponderá siempre al 5º año de la administración. O sea, no se pone en el año 6º de la administración porque es el año de elecciones, es políticamente muy complejo, pero queremos publicar siempre en el año 5º para estar libre de todos esos problemas. Y aquí vienen, hay otro punto también importante que quiero resaltar, que es la consulta pública. Antes de que en el año 5º se publique la nueva versión, se hace una consulta para que todo el mundo opine sobre el reglamento que va a ser publicado en fechas próximas. Eso también es una acción y una actividad muy importante. Pues básicamente esta es la segunda presentación que yo quería hacerles, y tanto el artículo 71 como esta se publicaron en este año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Básicamente esto es lo más reciente. Se han venido publicando otras cosas que ya no quise yo meter, como por ejemplo las normas técnicas complementarias, por ejemplo, para proyecto y construcción de estructuras de concreto, con comentarios, ¿no? Pero eso ya es una cuestión muy, muy técnica, y es muy importante conocer esto de los comentarios. O sea, cómo hemos metido dentro de las normas técnicas toda una serie de comentarios que aclaran, que facilitan la interpretación del reglamento, con la idea de que no haya malas interpretaciones, errores, omisiones, en fin. Eso también se ha publicado en este año, pero bueno, en otra ocasión hablaremos de ese tema. Pues muchas gracias. Realmente este tema de seguridad estructural, yo creo que usted le ha dado una, no digo que no le diera importancia, hoy le dio una gran importancia en todo este tema del reglamento de construcción, todos esos artículos, sobre todo el tema de la constante seguridad, que era realmente, perdón que lo diga así, un simple trámite. Hoy no es un simple trámite, es un trámite
muy claro, un estudio claro con el corresponsal estructural, que realmente los da la seguridad a cualquier propietario de que si tienen una constante seguridad, tienen la seguridad que están viviendo en un lugar lo mejor estable completamente. Hay un punto importante sí, que yo quiero comentarles con respecto a esto de la constancia. Si finalmente se logra el plan, que es que todos los edificios que al menos requieran constancia de seguridad estructural y que pueden tener 50, 60 años, 30 años de construidos, que fueron construidos antes del sismo de 85 y logran tener la constancia. Eso quiere decir que ya están intervenidos, que están rehabilitados, y si sumamos muchísimos edificios así, quiere decir que la resiliencia de la Ciudad de México va a mejorar muchísimo. Yo estoy convencido que esto del reglamento es importantísimo, tener un nuevo reglamento de vanguardia y que apliquemos todos estos nuevos conocimientos producto de las investigaciones a las nuevas estructuras. Qué bueno, qué padre, y eso nos va a llevar a tener edificios como este o otros que son modernos y que son resistentes a los sismos y que pues las probabilidades de que tengan problemas en un sismo son bajas, pero no le pegamos a la resiliencia, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el tema del problema sismo, y lo vimos en el sismo del 17, el problema que tenemos son los edificios construidos antes del sismo del 85. Ahí están las estadísticas. Ustedes pueden verlas y se darán cuenta de que la gran mayoría, más del 80% de los edificios que tuvieron problemas serios, son construidos antes del 85. Si nosotros atacamos ese sector de edificios, por ejemplo, con estas constancias de seguridad estructural, seguro le estamos pegando a la resiliencia y le estamos mejorando. ¿No? Esa es la idea, una de las ideas, que en los próximos sismos, que venga un sismo de 8.5 grados generado aquí en las costas del Pacífico, en Acapulco, bueno, y que la Ciudad de México la pase bien, bueno, eso sería increíble. Eso es tener resiliencia, ¿no? Y eso es lo que se busca con esta sección. Muy bien. Doctor, con respecto al proyecto de ley de edificación en infraestructura, ¿qué nos puedes comentar? Porque finalmente el reglamento va a ser parte de esta ley o el reglamento se va a convertir en una ley de edificación de infraestructura. Mira, la verdad es que no estoy muy enterado, no estoy dentro del equipo de que está trabajando esta ley. Eso lo maneja el doctor Sergio Alcocer y yo creo que es la persona indicada para hablar de este tema y él nos podría explicar todo con respecto a esta ley. Sé que es un proyecto que, de lo poco que sé, que tiene que publicarse y tiene que terminarse para el año 23. Más que aquí hay un tema, ¿no?, que espero que estén considerando, que como ley tiene que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Nada más es un tema, ¿no?, políticamente, ¿no?, tiene que ser aprobado por el Congreso. No es un tema nada más técnico, también es un tema político. Claro. Muchas gracias, doctor. Y otro aspecto, ahorita estabas comentando sobre los edificios, que creo que es el gran tema de esto, las edificaciones que existen previas y que se construyeron previas al reglamento del 87, del 85, del sismo del 85. Todavía hay un gran número de edificaciones. Hace unos meses estuvo aquí Miriam Ursúa. Hace mes y medio. Mes y medio. Estuvo la doctora Miriam Ursúa de Protección Civil y comentamos esto también, la preocupación que existe a raíz de todos estos edificios. Ya hay un censo de estos edificios. Ahora, ¿qué sigue en este aspecto? La constancia de seguridad estructural. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué recomendarías tú que se hiciera en este caso? Con todas estas edificaciones. Porque muchos son privados. No, la gran mayoría. Sí. No, aquí la situación es que estamos nosotros haciendo estudios de investigación referente a la vulnerabilidad de las edificaciones de la Ciudad de México.
Esto es con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y estamos conociendo, con base en todo un procedimiento, una metodología, qué tipo de edificios son los más vulnerables en la Ciudad de México. Por ejemplo, es una plática súper interesante la que ha desarrollado el doctor Eduardo Reynoso a partir de los resultados de su investigación, que es una investigación apoyada por el gobierno de la Ciudad de México, para conocer las características de aquellos edificios que pues tienen vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La alta o baja probabilidad de sufrir un daño durante el sismo. Claro. Es un edificio que tenga alta vulnerabilidad, tiene una alta probabilidad de sufrir daño. No es que esté en alto riesgo, eso se ha confundido mucho, ¿no? Es una alta probabilidad de que sufra daño. Uno va al edificio y no tiene nada, ¿no? O sea, está impecable. Sin embargo, tiene vulnerabilidad alta por ciertas metodologías que contemplan todo, contemplan el año de construcción, la zona donde está construida, contemplan la separación de colindancia con sus vecinos, contemplan el número de niveles, contemplan el año de construcción, contemplan el estado de conservación, contemplan algo que es importantísimo, la estructuración del edificio, porque hay estructuraciones muy adecuadas para zona sísmica y hay otras que no favorecen su comportamiento. Entonces, todo eso se está conociendo de los edificios y se pueden identificar aquellos edificios, por ejemplo, los que están en esquina, que es altamente vulnerable. Entonces, todo eso se está conociendo y se están detectando edificios con esa alta vulnerabilidad. Te repito, uno va a verlos y uno dice, bueno, aquella persona que no tenga esa sensibilidad, les dice, pues esto está súper bien, no tiene ningún problema este edificio, no sé por qué lo ubican en alta vulnerabilidad, pero ya cuando uno ve, es que está en esquina, es que tiene dos muros ciegos, genera gran torsión, es que no tiene separación de colindancia, puede tener golpeteo durante el sismo, es que tiene una planta baja flexible, ¿no? Y aparte fue construido en el año de 1975, incluso antes del reglamento del 76, ¿no? Y aparte, pues, podríamos decir, ha tenido daños en algunos sismos, ya tiene antecedentes, malos antecedentes, y todo eso lo lleva a tener, bueno, pues todos esos edificios se están detectando. Y esto nos está sirviendo para que en algún momento se implemente una política pública, que no me la quiero ahorita imaginar porque debe ser complejísima, para poder intervenir estos edificios. Mejor no nos metamos en ese rollo de qué política pública sería, ¿no? Sí. Porque es realmente difícil, muy difícil, porque es costosísimo. Desde el punto de vista económico es muy costoso y desde el punto de vista social, bueno, más complejo aún porque la gente pues no va a aceptar que uno llegue, aunque uno ponga todo el dinero y diga, yo te demuevo tu edificio y te construyo uno nuevo. No crean que es así de fácil y la gente va a aceptar. No, eso lo hemos vivido ahora en el sismo de 17, cómo hay edificios realmente dañados, sus columnas completamente reventadas, y la gente no aceptaba la demolición de su edificio y quería que se rehabilitara cuando ya había hasta perdido geometría, ¿no? Entonces, y no aceptaba, o sea, ellas no querían ver su edificio que se estuviera demoliendo, le tenían mucho aprecio. Y entonces, pues, era todo un proceso de convencimiento que acabaron muchas veces en demandas contra el gobierno porque tomó la acción de demoler el edificio. Pero bueno, son historias. O sea, todo es complejo, ¿no? Para este proceso. Y doctor, antes de pasar a las preguntas, en este caso usted habla de resiliencia. El tema de mantenimiento, ¿hay algún programa o algo que esté haciendo el instituto para el mantenimiento? Es decir, pensando que somos una ciudad de 500 años y que va a durar muchísimos más, ¿hay una idea en este tema de resiliencia? Aquí estuvo, como decíamos, la doctora
Miriam Ursúa y hablábamos algo de esto, pero desde la visión del Instituto de Seguridad. Bueno, en nuestra experiencia, ¿no? Que nosotros estamos muy involucrados con edificios existentes de todas las épocas, nos hemos dado cuenta que pues una de las cuestiones que no les da importancia a los propietarios de los edificios es el mantenimiento constante de sus edificios. Tenemos casos de muchos edificios, y sobre todo en el centro histórico, que son edificios que son verdaderas joyas históricas, arquitectónicas, y que se han dejado caer por la falta de mantenimiento. Las losas se han venido abajo. Son sistemas muy vulnerables también, son sistemas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que pues al no darles mantenimiento se han venido deteriorando rápidamente y bueno, después de muchos años se desploman. Y cuando nos vamos a edificios más recientes, por ejemplo, de los años 40, de los años 50, en las colonias Roma, en la colonia Doctores, en la colonia Condesa, en la colonia Obrera, en todas estas colonias céntricas que conocemos bien, nos damos cuenta que también no hay mantenimiento. Ya son losas de concreto, pero son losas de concreto que sobre todo las de azotea, que no han recibido una impermeabilización, el agua se filtra, el acero de refuerzo empieza a oxidarse y empieza a caerse los recubrimientos, todo un proceso y están en alto riesgo, ¿no? Por falta de mantenimiento, llegan a estar en alto riesgo. ¿Y qué decir de los aplanados y qué decir de los muros que también ya están hasta erosionados, muros de carga, ¿no? Muchas de estas edificaciones de los años 40, de los años 50 son el sistema estructural preferido era los muros de carga, ¿no? Y los muros de carga pues, muy erosionados por las humedades que se presentan, fugas de los sistemas, del sistema de hidrosanitario, que también deteriora las estructuras. Entonces no hay una educación fuerte con respecto a cuidar nuestros edificios, ¿no? Los propietarios dan prioridad a otras cosas y al último destinan pocos recursos para el mantenimiento del edificio, ¿no? Esto lo podemos ver claramente en todas estas colonias que mencioné, donde tenemos problemas serios por el mantenimiento de los edificios. Claro. Doctor, una pregunta más antes de que pasamos. ¿En dónde se tramita la constancia de seguridad estructural? La constancia se registra en las alcaldías. Es ahí donde se deben de registrar la constancia de seguridad estructural. Y las revisiones, porque hoy ya es un proceso de revisión. Se le da la facultad al corresponsable estructural de pasar este procedimiento. Sí, no. El corresponsable tiene que hacer todo este trabajo del proceso de evaluación, de la revisión de los estados límites de fallo de servicio. Todo lo tiene que hacer el corresponsable y al último, pues, decir si cumple o no cumple, y si no cumple el proyecto de rehabilitación, se hace el proyecto de rehabilitación, se interviene la estructura con este proyecto de rehabilitación y entonces el edificio cumplirá y se tramita o se registra la constancia de seguridad estructural en la alcaldía correspondiente. Ese es todo el proceso. Muy bien. Pues si gustan pasamos a las preguntas. Hay varias preguntas, doctor. Por ejemplo, Irma Yolanda, ¿se publicará alguna norma para la revisión estructural de los edificios históricos, ya que en el reglamento de construcciones ningún artículo se refiere a ello? Bueno, habría que ver los edificios históricos, a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los edificios históricos de finales del siglo XIX, de principios del XX, donde pues son muros, claro, básicamente son muros de carga, el sistema de pisos son bóvedas catalanas, y estos son los edificios históricos. Bueno, no hay en el reglamento algo que trate directamente sus sistemas y cómo rehabilitar estos edificios, pero hay muchas publicaciones, sobre todo del Instituto de Ingeniería, el doctor Roberto Mel, que es un experto en edificios históricos, ha hecho muchas publicaciones, tiene libros súper interesantes
es una cosa muy particular, ¿no? Estos edificios históricos, y que hay que reestructurarlos, rehabilitarlos, restaurarlos. Restaurarlos. Esa es la palabra, ¿no? Hay que restaurarlos, ¿no? Hay otra pregunta. Cuando se ingresa al Instituto para la Seguridad un proyecto para la escuela, ¿cuánto tiempo tardará en dar respuesta? Bueno, cuando se ingresa y partimos de que está completo, entonces el instituto hace una revisión, desde luego no es una revisión profunda, es una revisión superficial, y se dan observaciones. Si el proyecto está muy bien hecho, pues es muy rápido, en cuestión de 10 días ya se entrega la constancia de registro, que ya se registró en el instituto. Si no, se dan observaciones al proyectista para que la solvente, y esto pues ya lleva más tiempo. Hay varias preguntas, no sé si... aquí hay una que me gustaría que vean, porque si no va a haber una confusión. Dice, ¿podemos firmar la constancia de seguridad estructural como DRO, como somos directores y tenemos también la especialidad, ya que los costos del corresponsable en seguridad estructural son muy costosos? Ok, no, el reglamento es muy claro. Claro. El único que tiene la atribución de firmar las constancias de seguridad estructural son los corresponsables en seguridad estructural. Yo les he comentado a varios DRO que me han hecho esta misma pregunta, que pues más bien, si ustedes tienen esos conocimientos y esa capacidad, conviértanse en corresponsables en seguridad estructural. Las puertas están abiertas para que ingresen su solicitud y su archivo, su expediente, se les examinará y podrán ser corresponsables en seguridad estructural y ya podrán firmar las constancias de seguridad estructural. Definitivamente. Hay otro punto. ¿Qué pasa si cumple con el reglamento de construcción del diciembre del 2017 o el reglamento con el que fue construido? ¿No cumplirá con la norma nueva? No, aquí también es muy claro el reglamento. Lo que estamos nosotros exigiendo es que se cumpla con los estados límites de falla y de servicio del actual reglamento, del reglamento vigente. Claro. Entonces, si tenemos otra pregunta, ¿se debería de implementar un acervo técnico de proyectos estructurales por manzana, desde su mecánica de suelos como apoyo a nuevos proyectos? Pues sí, bueno, muchas veces así se hace en los despachos de cálculo. Se tiene donde se va a construir un edificio, pues se trata de ver si hay estudios de mecánica de suelos cercanos para tener una idea de cómo va a ser. En fin, sí se hace algo de esto, y desde luego el reglamento de construcciones exige que cuando uno construye un edificio al menos investiguemos qué tipo de cimentación es la de los edificios vecinos. No sé si hay otra pregunta. Javier Huerta, en la presentación se enlistaron hospitales y clínicas como el Grupo A. En el artículo 139 del reglamento aparece solo hospitales. Se sobreentiende que también las clínicas son del Grupo A. Sí, porque bueno, es que esto de clínicas, a veces hay clínicas que tienen área de hospitalización. Claro. Entonces ya son hospitales. Son hospitales. Entonces, ¿más preguntas? La circular. Mira, esa pregunta está muy buena. Ya la vi. Dice, la circular que envió el doctor Berrón a las alcaldías referente a estar presente a los DRO y corresponsables al momento de registrar una manifestación o visto bueno de seguridad estructural se me hace muy buena para evitar la presentación de carnet falsos. En fin, justo él apoya esa. Y yo quería mencionar que esta acción
se implementó, dado que teníamos el caso de que a muchos corresponsales en seguridad estructural o de reos, se les falsificaban las firmas y de repente tenían 2, 3 responsivas de las que ellos pensaban que no tenían, y todo esto, ¿por qué? Porque la práctica era que te presto mi carnet, ve a la alcaldía y haz los trámites que se tengan que hacer con él, confía en que nada más va a ser el no, pero no era así. El gestor agarraba y registraba esa manifestación y registraba otras de otros edificios. Y entonces el carnet del corresponsal, pues tenían 2, 3 responsivas que él no reconocía, y aparte que en otros casos peores se les falsificaba el carnet. O sea, claro, había un carnet apócrifo y con ese daban responsivas. Entonces, ya para evitar esto, en todas las alcaldías estamos pidiendo que esté presente el auxiliar. Sé que esto les causa ciertas circunstancias, pérdida de tiempo, es decir, desplazarse a la alcaldía, esperar a que ya se registre la manifestación, pero bueno, es necesario para que no se den estos ilícitos. Claro, y sí se dan, como usted lo dice. De todas maneras, se llegan a dar. Dice José Alemán, ¿por qué el instituto no ofrece cursos de actualización directamente y no a través de terceros? Bueno, el instituto somos una dependencia que está formada por varios funcionarios. Estamos saturados de trabajo y es difícil que nosotros nos aboquemos a dar estos cursos. Implican tiempo y también tener el espacio, cosa que tampoco tenemos, ¿no? Pero yo considero que instituciones como la Cámara Mexicana de la Construcción, como el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, que tienen unas áreas especiales para la capacitación y dar cursos, pues hay que aprovecharlos. Ellos encantados, todos ustedes están encantados de apoyar al gobierno, por ejemplo, en la difusión de las normas, de la explicación de las nuevas normas técnicas y del reglamento de construcciones, así como de otros temas, ¿no? Sí, claro, y lo importante es que estos cursos estén avalados por el instituto. Desde luego, nosotros nos llegamos a muchos cursos y ahora existe la obligación de que los cursos del instituto, o más bien que los cursos se registren en el instituto. Antes no estábamos exigiendo esto, pero ahorita ya lo estamos exigiendo, que todos los cursos que den estas instituciones vayan al instituto y tienen que registrar, y ya registrados todas las constancias que ustedes emitan a los asistentes a los cursos se les reconocen, ¿no? Eso es. ¿Había otra pregunta por ahí? Aquí dice, en edificios de zonas históricas o catalogadas hay edificios muy chicos que bien pueden revisar su intervención los DRO solamente, sin embargo, es obligar la participación del corresponsable. ¿Sería posible eliminar otra vez al corresponsable en su participación en estos edificios pequeños? De hecho, ya así es el reglamento. O sea, yo estoy diciendo que la constancia de seguridad estructural es obligatoria para edificios del grupo A y B1 y subgrupo B1, pero para todos los edificios del grupo B2 no se requiere constancia de seguridad estructural, y todo lo referente al análisis estructural o las revisiones estructurales, un dictamen estructural del edificio, todo eso lo puede hacer un DRO sin problema. Y también hay otra cuestión muy importante, por ejemplo, un DRO, partamos de que yo conozco varios que conocen mucho de diseño estructural, saben hacer revisiones estructurales, en fin, saben hacer proyectos estructurales, no son corresponsables, son DRO. Ellos hacen todo el proyecto y trabajan en equipo con un corresponsable que revisa sus proyectos. O sea, ellos no han querido ser corresponsables, sencillamente hacen todo el trabajo, la revisión numérica, que sí la pueden hacer los DRO. Los DRO pueden hacer el dictamen, no hay problema,
pues el dictamen estructural, el dictamen numérico, la revisión numérica la pueden hacer, si es que la saben hacer. Claro. Y al último, nada más la constancia, es el DRO que ve que todo esté bien hecho y firma la constancia, nada más. Esa es una forma de trabajar y de hacer intervenir a los DRO que conozcan de diseño estructural. Claro, sí, yo creo que ya son las únicas. Creo que hay otra pregunta. Bueno, mientras tenemos otra pregunta, quisiera comentar que en los temas de la seguridad estructural de las edificaciones es muy importante para todos nuestros afiliados que nos dedicamos a la construcción de edificaciones en este sentido, conozcamos el reglamento. Independientemente de un DRO, de un corresponsable, también es importante conocer el reglamento y apegarnos a ello por la misma seguridad de las edificaciones. Y en este sentido, yo creo que el ser DRO y ser corresponsable es una gran responsabilidad, pero también es responsabilidad del que construye. Entonces, es importante, ahorita que hablamos de capacitación, que nos capacitemos como constructores independientemente de las figuras que existen para desde un inicio hacer la planeación y la ingeniería de costos sobre todo, porque inclusive las nuevas modificaciones al reglamento que hubo en el 2017 vienen o conllevan una ingeniería de costos también, porque repercute en el costo de las edificaciones. Y es importante tenerlo en cuenta para hacer una buena planeación. Doctor, ¿tú qué opinas? No, desde luego, todo esto de los costos, la relación entre el costo de la estructura con la seguridad estructural está íntimamente ligada, ¿no? Claro. O sea, a mayor seguridad estructural, mayor costo, ¿no? Justo tuvimos la experiencia, y la platico porque es muy importante, con el tema de la reconstrucción, que estoy seguro que ustedes estuvieron interviniendo ahí en el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México. Pues nosotros teníamos la gran limitante de los recursos, o sea, no podíamos estar gastando y gastando y cualquier proyecto aceptar. Al principio, pues muchos estructuristas nos presentaban sus proyectos, pero los costos se iban muy altos. Entonces, se ideó ahí en el gobierno una mesa técnica para analizar el sistema estructural que se estaba proponiendo para rehabilitar el edificio. Y con ello, pues, dar una serie de observaciones, propuestas de modificación a ese proyecto y bajarle el costo. Justo eso lo hicimos, tuvimos mucho éxito en estas mesas técnicas. En verdad, invitamos a expertos, a estructuristas expertos en geotecnia y en estructuras. Se analizaban las diferentes propuestas de los proyectistas y llegábamos a la conclusión que muchas de esas propuestas tenían otras alternativas igual de seguras, eso hay que aclararlo, pero más económicas. Y eso es lo que se buscó, claro, ¿no? Entonces yo considero que sí, efectivamente, la seguridad estructural y el nuevo reglamento, que es más estricto, nos llevan a tener estructuras más costosas, pero siempre hay alternativas que son económicas. Digo, hay que buscarlas, hay que conocer. Entre más estemos con gente conocedora, por ejemplo, en estas mesas técnicas, que era una gran ventaja, porque el que no sabía una cosa lo sabía el otro, y entre todos, que eran como 5 expertos en estructuras y un experto en geotecnia, a veces 2 expertos en geotecnia, entonces entre todos llegábamos a una solución mucho más económica y estábamos de acuerdo y ahorrábamos mucho dinero. Entonces yo creo que me abocaría yo más a, en lugar de ahorrarme algunas varillas, más bien me fijaba en los sistemas estructurales. Las propuestas eran edificios nuevos, ¿no? Los teníamos ese campo abierto para hacer y deshacer con respecto a una nueva propuesta de estructuración que implicara algunas economías.
Con respecto a la rehabilitación, es complejo, muy complejo, porque ya la estructura existente ya te limita mucho, ya no tienes ese campo de acción tan amplio y tan libre. La estructura existente te complica mucho a que, pues, y aparte que pues, no le puedes quitar su funcionalidad, no tienes la libertad de estar metiendo contraventeos donde se te ocurra, donde te convenga. ¿Por qué? Porque la funcionalidad la tienes que respetar. Meter contraventeos allá en el estacionamiento, sin ton ni son, a donde nos convengan los estructuristas, pues entonces le das en la torre a tráfico allá abajo, Claro. y entonces eso te limita. Eso por un lado. Y la misma estructura en sí te limita. No así en los edificios nuevos, ¿no? Tienes más libertad, y ahí es donde puedes economizar más. Claro. Eso es lo que nosotros aprendimos en la reconstrucción. Sí, por eso mencionaba el tema de la planeación. Es importante conocerlo para saber cómo planear bien y programar, sobre todo, tu futura obra o una futura obra que tengamos. Doctor, bueno, se nos va el tiempo. Quisiéramos mencionar una última pregunta. Sí, cómo no. Aquí dice algo muy interesante, a ver si nuestros amigos de Cadrón nos dicen: ¿es posible suscribir al corresponsal en seguridad estudiante mediante videollamadas o medios tecnológicos en las alcaldías para ayudar a los tiempos de respuesta? Pues mira, el chiste no nada más es que te vean en una videollamada, sino es que tu carnet tiene que estar en la alcaldía. Claro. Tú puedes estar en la videollamada y tu carnet de la alcaldía registra, tú te das cuenta mediante la videollamada que firmas esa responsiva que tú querías. Muy bien, apagan la videollamada y el gestor se va con tu carnet a otro lado a hacer cosas ilícitas, incluso a falsificar tu carnet. Claro. Entonces, lo que no se debe de hacer es prestar el carnet. O sea, hay gente que ha llegado conmigo ahí al instituto y muy enojados porque le falsificaron su carnet. Pero yo los empiezo a entrevistar y les digo: a ver, pero siempre has estado con tu carnet al lado tuyo. No, bueno, es que a veces sí lo tengo que dárselo al gestor porque él va a hacer el trámite, ¿no? Dije: pues eso está mal. Tu carnet es como tu licencia de manejo, tarjeta de crédito o buen Le das el NIP para que no puedas, y aparte le das el NIP a un gestor. No, pues el gestor son tremendos, ¿no? Y entonces, pues va y lo va a falsificar. Es oro molido para él, tu carnet. Y entonces, pues no lo prestes. Y entonces, desgraciadamente es común esta práctica, sí, ¿no? De prestar el carnet, ¿no? Y para facilitarse pues, la vida y no ir a la alcaldía y perder el tiempo. Pero eso conlleva ciertos riesgos. Sí. Bueno, una última pregunta, se me hace interesante, doctor, no sé qué opines. Dice que una edificación construida por autoconstrucción sin documentos puede obtener la constancia de seguridad. Digo, la autoconstrucción es todo un tema. Sí, aunque la autoconstrucción es muy difícil que se dé en edificios del grupo A y grupo B1, ¿no? Eso es casi imposible. Se da en edificios del grupo B2. Y es todo un tema esto de la autoconstrucción porque no respetan especificaciones elementales del reglamento, ¿no? Se da mucho en vivienda de 2, 3 niveles, a base de muros de carga de mampostería, pues no respetan la separación entre castillos, la separación máxima que debe de haber entre un castillo y otro castillo, y pues ponen un castillo aquí y a los 5 metros otro castillo, cuando ya la separación, violaron la separación máxima de los castillos. El acero mínimo de los castillos también se viola, ¿no? Claro. Y en fin, no hay una revisión puntual de algunas especificaciones del reglamento para este tipo de viviendas que son elementales. Por ejemplo, el mismo reglamento habla de que hay ciertos
edificaciones de ciertos números, que a mi juicio es un error del reglamento, que permite que no intervenga un DRO, ¿no? Son las manifestaciones de construcción tipo A, no se confunda con el del grupo A, ¿no? Son manifestaciones de construcción tipo A que son, no recuerdo bien el número, que son menores a 200 metros y que 200 metros cuadrados y que pues no requiere nada, no requiere ni proyecto, no requiere ni DRO ni nada, pero tienes que respetar ciertas dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, recuerdo la de los tableros. La separación o la dimensión de un tablero no puede ser más de 4 metros. O sea, eso habla de que son espacios pequeños, son casas de interés social que se pueden autoconstruir. Sin embargo, aún siendo tan simples estas casas, tan elementales, se construyen mal. Y por ejemplo, hemos tenido el caso y nos ha tocado ir a revisar, que en zonas tan críticas como en Iztapalapa, donde se da muchísimo, donde el terreno no es exactamente el mejor, y donde nada más se pone una cadena de desplante sin ponerle una zapatita, ¿no? Y nada más la cadena, pues desde luego que al rato esa casa se empieza a hundir y sin mayor problema y se empieza a gritar y uno descubre que pues, no hay cimentación. Sobre todo cuando crece la familia. Y le echan otro piso, y otro hijo, y otro hijo. Eso se vio mucho en la reconstrucción, claro. Sí, desde luego, eso se dio mucho. Lo que pasa en los edificios acá más céntricos, acá en las colonias, incluso en la colonia del Valle, Narvarte, Álamos, todas estas colonias, y llega a pasar, y esta práctica tampoco se ha extinguido, es la de demoler muros para abrir espacios, ¿no? Sí. Sin permiso de nadie, ¿no? O sea, la gente agarra y dice, pues yo quiero tener una sala más amplia y ese muro me estorba, y ¡pum!, le dan. Y de repente sacan el cascajo en costales en las noches, y nadie se enteró, pero después vienen los problemas de deformaciones, de flexiones de la losa, porque era un muro que daba cierto apoyo, la gente no se lo imaginó, y la respuesta es que yo pensaba que era de relleno. Bueno, no, esta era de carga. Y entonces hay problemas serios en las edificaciones acá en estas colonias del centro, porque eliminan elementos estructurales importantes. Esa es otra práctica que habría que erradicar, que la gente intervenga en sus edificaciones sin consultar a un especialista. Claro, ¿no? Pudieran consultar a un especialista y hay gente que agarra y dice, es que yo sí lo voy a tumbar ese muro. Bueno, a ver, ya conseguí el permiso, pero ya tengo aquí a mi corresponsal en seguridad estructural que me va a proponer hacer un arco de concreto y va a sustituir el muro. Bueno, pudiera ser. Hay alternativas técnicas, sí, claro. Sí, pero no aventarse a hacer este tipo de correcciones en la estructura sin pues la asesoría de un especialista, porque corremos mucho riesgo. No es que se vaya a colapsar el edificio, pero sí empieza a presentar deformaciones no deseadas y grietas por todos lados. Muy bien, doctor. Pues bueno, agradecemos mucho tu presencia. No es casualidad que hayas venido en septiembre. Dicen que los que nacimos en septiembre no saben si tocarnos las mañanitas, el himno nacional o la alerta sísmica. Entonces, es un mes en donde a México y en especial esta ciudad nos ha tocado que tiemble, y pues en este mes se conmemora los 2 grandes sismos que ha tenido la ciudad. Agradecemos mucho que estés aquí, doctor. Es muy importante que todos nuestros afiliados, las empresas que nos encargamos a edificar, a construir edificaciones, lo hagamos de manera responsable y siempre apegados a un reglamento que está hecho por expertos, que está hecho por gente que sabe y que está hecho precisamente para esto, para garantizar la seguridad de las construcciones. Doctor, agradecemos mucho tu presencia. El 21 de septiembre vamos a tener también aquí en esta sala a la comisionada para la reconstrucción, Yamneli Maldonado. Entonces te digo, este es el mes donde nos toca recordar trágicamente o lamentablemente aquellas tragedias que nos apegaron y que nos han llevado a aprender más de cómo poder ser resilientes en materia de edificación.
Doctor, muchas gracias por estar aquí en tu casa, la casa de los constructores, tu casa también, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Te vamos a dar un pequeño reconocimiento y un regalo. Este es los 70 pilares. Sí, de la construcción en 60 años. Y doctor, reconocimiento por haber participado en esta mesa. Muchas gracias. No, hombre, un placer. Además, años de conocernos. Gracias, Sabino, y muchas gracias a Francisco Castillo, director del foro. Aquí estamos. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable.